de tu organización y comienza su presentación. Sí, bueno, muchas gracias a la Secretaría de Participación del Consejo Constitucional por la posibilidad de exponer los contenidos de la Ley de los Trabajadores de Chile. Mi nombre es Eric Campos Bontá, soy secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras y presidente de los trabajadores del Metro de Santiago. El objetivo de esta presentación es poder relevar los contenidos de la iniciativa popular de norma que ha presentado sucesivamente la Central Unitaria de Trabajadores, tanto en el proceso anterior como en este, y que dan cuenta, yo diría, de uno de los vestigios más complejos en materia de precarización de la vida de las y los chilenos, que estaba contenido en la Constitución de 1980 y que son los contenidos del Plan Laboral de José Piñera, elaborado en 1979. Lo señalo porque nos parece que es una cuestión fundamental en materia de precarización del empleo y de condiciones de vida. Por lo tanto, nuestra exposición en esta materia va a dar cuenta de dos conceptos fundamentales: el trabajo decente como un derecho fundamental y, por supuesto, también el derecho a la libertad sindical con sus tres componentes, es decir, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la sindicalización y, por supuesto, el derecho a la huelga, ¿no? Me voy a remitir más bien a los fundamentos de cada indicación. Nosotros presentamos cerca de 6 indicaciones nuestras y voy a partir por la redacción, por los fundamentos de la redacción que instala el concepto de trabajo decente en la Constitución y que fija un estándar de corrección en materia de la dignidad y las condiciones de empleo. De esta manera, esta redacción supera la definición establecida en clave neoliberal de la Constitución de 1980, que solo regulaba lo que comillas indica como libertad de trabajo en el artículo 19. Luego, el concepto de trabajo decente incorpora un mandato a todos los poderes del Estado para que, con amplias facultades, promueva la actividad de fomento o promueva su actividad básica de fomento, como es regular y cautelar en materia regular en el caso del legislador y la administración, y cautelar el derecho administrativo sancionatorio propio en materia de lo que le corresponde a la inspección del trabajo. La administración puede ser, por supuesto, debe ser ejercer la potestad sancionatoria sin violar el derecho al principio de separación de poderes del Estado. La cobertura del trabajo decente se constituye en un eje central del mandato del legislador y de la tarea de quien administra. En tercer lugar, se establece el derecho a la educación y la capacitación continua vinculado al concepto de trabajo decente. Se entrega una potestad amplia al legislador para poder constituir en la ley mecanismos de integración de grupos desfavorecidos que lo incorporen en todos los niveles del trabajo social. Como punto quinto, se establece también algunos mandatos específicos al legislador y al Estado para desarrollar las políticas de empleo y regulación legal de las condiciones de empleo. En el sexto lugar, se regula finalmente el reconocimiento y la valoración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mandatando al legislador para que se incorpore retributivamente en los sistemas de seguridad laboral. En segundo lugar, vamos a dar cuenta de, por supuesto, en materia de trabajo decente, de los fundamentos vinculados al salario mínimo decente. En este sentido voy a establecer solo 2 puntos dado el tiempo. En esta materia el salario mínimo decente es una fórmula, debe ser una fórmula similar al de la definición de la Constitución de Costa Rica. Sus elementos son la fijación periódica para la jornada normal con un estándar de bienestar o existencia digna que le corresponderá fijar al legislador, dependiendo si la opción es un sistema presidencial o parlamentario, quedará abierta la posibilidad de quien tendrá la iniciativa legal para ejercer esta voluntad. En términos del proceso para su fijación, se establece que se hará una vez al año, previo diálogo tripartito, según lo definen los propios estándares definidos por la OIT en el convenio 131. Además, se establece el principio de igual trabajo y igual pago, regulando una acción de reclamación cuando este criterio ordenador de los salarios sufra una infracción. Una de las mayores desigualdades que se sufren en el ámbito laboral ocurre en el empleo de las mujeres que ejecutan labores similares a las de sus compañeros hombres, recibiendo una remuneración inferior. Se hace mención al órgano de la Administración del Estado con facultades para supervigilar el cumplimiento de la ley laboral. Y quinto, se consagra el derecho de las y los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa. En materia de la libertad sindical,
los fundamentos son los siguientes. En principio, la Universidad de la Libertad Sindical acoge como derecho fundamental el de sindicación, o más conocido como de sindicalización, negociación colectiva y de huelga. Es definido, comillas, como un conjunto de derechos y garantías de los trabajadores y de sus organizaciones para constituir organizaciones sindicales, para afiliarse a ellas y desarrollar actividad sindical para la defensa de sus intereses, entre los que se cuentan necesariamente los derechos de negociación colectiva y de huelga. La Organización Internacional del Trabajo destaca el valor fundamental del movimiento sindical como una fuente para la materialidad de la igualdad, la justicia social y la erradicación mercantilista del trabajo y su reconocimiento, y sobre todo la defensa de la dignidad de todo ser humano y la materialización y respeto de otros derechos como las libertades políticas y civiles. Es un medio para expandir, reivindicar o dar cumplimiento a los derechos, posibilitando la realización del trabajo decente. En materia de sindicalización tendrán sobre los derechos que tienen para sindicalizarse. Voy al fundamento principal, dado el tiempo que me queda, es el derecho a sindicalización de los trabajadores y trabajadoras. Estará compuesto de una serie de principios y garantías tendientes a protegerlo de la intervención y de actos de la injerencia tanto del Estado como del poder empresarial. Los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a constituir organizaciones que estimen conveniente, sin ninguna distinción ni autorización previa. Los trabajadores y trabajadoras sin distinción, ni público ni privado, ni de ningún tipo, tendrán derecho a organizar y a conformar organizaciones sindicales de toda clase, de cualquier rubro o actividad, formal o informal, del sector público o privado, economía urbana o rural, de manera libre. El ejercicio deberá hacerse sin autorización previa y sin autorización previa de autoridades públicas para constituirse, ni en su funcionamiento. Los requisitos formales no pueden ser de tal envergadura que terminen convirtiéndose en un entorpecimiento del derecho o una vía indirecta en la solicitud de su autorización. Asimismo, tendrá la garantía de organizarse. Además, como expresión de todos los elementos que he señalado, las organizaciones también deberán tener derecho de reglamentación interna, lo que implica dotarse de sus propios estatutos y reglamentos como el único límite de garantizar el funcionamiento democrático en su interior. Son contrarias a las legislaciones que determinan las condiciones para la afiliación o la elegibilidad de los cargos, requisitos de pertenencia a una profesión o a la empresa u otras análogas. En esta materia también, en materia de derechos de libertad sindical, el derecho a organizarse, su administración y su autonomía e independencia financiera y de protección a sus propios fondos son parte constitutiva de esta idea. Además, para el efectivo ejercicio del derecho se requiere la debida protección contra la discriminación antisindical, tanto para las y los trabajadores y los empleadores y la organización sindical, frente a las organizaciones de los empleadores. De lo contrario, el derecho se hace imposible de ejercitar careciendo de todo sentido. Ninguna persona... ¿2 minutos? Ok. Ninguna persona deberá ser objeto de discriminación en el empleo o causa de su actividad. Bien, voy a ir a lo más importante acá abajo. Respecto a la huelga, el artículo 19 de la Constitución del 80 contempla una prohibición al ejercicio de la huelga respecto a aquellas empresas y corporaciones cuyos trabajadores atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población y a la seguridad nacional. La antedicha disposición también se encuentra recogida por el Código del Trabajo, que si bien fue modificado la reforma laboral al incorporar un procedimiento de calificación por parte de la autoridad administrativa y una reclamación judicial de resolución que contempla la nómina de dichas empresas, mantuvo los supuestos de exclusión del derecho a la huelga mencionados en las ideas anteriores. Una de las observaciones que hemos realizado a la doctrina nacional e internacional respecto de esta materia es que se refiere a una de las causales de procedencia de la prohibición de huelga de las empresas, esto es al supuesto de la utilidad pública, concepto jurídico indeterminado en nuestro derecho. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical ha sido categórico en señalar que la huelga puede ser objeto de restricciones o incluso prohibiciones, solo ante situaciones excepcionales y calificadas, como lo es en una situación de crisis nacional aguda o bien cuando se trata de una función pública o de servicios esenciales en un sentido estricto del término. En caso de duda, es necesario optar por la interpretación
que menos restrinja el goce del derecho. Por último, nos cabe señalar que la propuesta que modificaría el derecho al trabajo respecto a las causales de procedencia de exclusión de la huelga, en este ámbito la OIT ha señalado lo que se entiende por servicios esenciales en el estricto sentido de la palabra, depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto, puesto que un servicio no esencial puede convertirse en un servicio esencial cuando la duración de la huelga rebasa cierto periodo o cierto alcance y pone así peligro a la vida y la seguridad de las personas o a la salud de toda parte o parte de la población. Finalmente, queremos dedicar esta breve presentación a los cientos de trabajadores y trabajadoras que han sufrido no solo los efectos de la constitución de la dictadura civil y militar, sino que también a los cientos de detenidos y detenidas desaparecidas que fueron, y ejecutados políticos que fueron desaparecidos durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eli, por su presentación. Le agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de este proceso.